versículo 3 al 5. Salmo 127 del 3 al 5. Qué bonito es la paternidad, ¿verdad? Dice: los hijos son como un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven, escuchen jóvenes, son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Usted está viendo ahí la proyección de la Reina Valera 60. Yo le leí la Nueva Traducción Viviente. Los hijos son una herencia de parte del Señor, pero además son una recompensa que Dios nos da. Una herencia y una recompensa siempre se reciben con alegría y con agrado, dice la palabra. La herencia, alguien te habla y dice: ¿sabes qué? Se murió tu tatara abuelo, pero lo mejor de que se haya muerto es que te dejó una herencia. Y aún con el dolor y de la partida o de la muerte, la gente que va a recoger una herencia, me han platicado porque a mí no me ha tocado, va con una expectativa, pero también va contento cuando recibe algo. Todos los que estamos aquí, los papás, coincidimos que trabajamos aquí en la tierra y tenemos alguna casa, alguna carro, alguna propiedad. ¿Y quién se va a quedar con eso? La mayoría dicen: esto es patrimonio de mis. Las herencias y las recompensas generalmente son buenas, y la palabra de Dios nos dice que tus hijos son una herencia y una recompensa de parte de Dios. Entonces, cada vez que te enojes con el chamaco y le digas: ay, chamaco, piensa que es una recompensa de parte de Dios. Y antes de decirle algo malo, piensa y di: es algo bueno de parte de Dios. Los hijos que Dios nos dio son bien diseñados y deben de ser lanzados como una flecha con dirección y con propósito. Y dice que nosotros como padres, la palabra de Dios dice que nuestra tarea es direccionarlos para que esa flecha dé en el blanco. Son flechas en manos de un guerrero. Hablando del club del Santos, los guerreros del Santos de la Laguna. La Biblia habla de los guerreros como hombres diestros para la guerra, que agarraban una flecha, la apuntaban y daban en el blanco. Entonces, la palabra de Dios dice que nuestra labor como padres es cuidar esas flechas y direccionarlas para que den en el blanco. Y esa es labor tuya y mía. Pero quiero hablarte nada más un minuto acerca del blanco, de la labor que tenemos para que nuestros hijos den en el blanco. Y esa es el blanco que Dios diseñó para tus hijos, no el blanco que tú quieres que tus hijos den. Porque todos los papás a veces decimos: es que yo quiero que mi hijo sea enfermero, sea doctor, sea dentista, porque ahí está el dinero. Y tu hijo resulta con que quiere ser diseñador gráfico, ¿no? Tu hijo sale y dice: quiero ser músico. Y tú le dices: ay, hijito, mira, los ingenieros están así medio en su mundo, pero ganan muy bien. Y uno quisiera que los hijos estudiaran o fueran lo que uno quisiera, pero la palabra de Dios nos dice que nuestra labor como papás es que nuestros hijos den en el blanco para lo que Dios los diseñó, no para lo que tú y yo queremos que ellos den en el blanco. Y entonces tenemos que entender que todos somos diferentes. Aún el que tiene 7 hijos, todos sus 7 hijos son diferentes. No hay ninguno igual. Cada uno de tus hijos va a tener un blanco porque es una flecha muy bien diseñada por parte de Dios. Y nosotros tenemos que cuidar a esa flecha, y nos toca como padres descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para nuestros hijos. O sea, no es como padres que nuestros hijos hagan lo que yo quiero. Es como padres descubrir lo que Dios diseñó para nuestros hijos. Y esa es una ardua tarea. Y esa es una tarea muy grande y muy
que requiere de mucho esfuerzo. Es un trabajo enorme, la tarea de hacer padres, porque Dios nos dio a ti y a mí la autoridad para ser padres de hijos, y esto quiere decir que cuando alguien te da autoridad, en la Biblia es igual a responsabilidad. Entonces no nada más tienes la autoridad para ser padre, sino tienes ahora la responsabilidad ante Dios de ser padre. Pero hoy en día yo me he topado que tenemos una generación que no quiere tomar esa responsabilidad de ser padre. Vemos hijos creciendo sin papá y sin mamá. Vemos hijos siendo educados por una escuela, más por los maestros que por los papás. Vemos hijos siendo educados en el barrio por los amigos, por las canciones, que por papá y mamá, porque los padres hemos dejado la responsabilidad y la autoridad de ser padres y nos hemos convertido en padrinos. Hace muchos años, estoy en la introducción, hace muchos años en la iglesia donde yo pastoreaba como grupo de jóvenes, era pastor en el grupo de jóvenes, hicimos lo que en su momento le llamamos el encerrón. Y en una ocasión yo me acuerdo que invitamos a predicar a un pastor ya grande de edad, un pastor que su cabello ya era más blanco que de otro color. Era un hermoso ese hombre, cada vez que tú lo veías podías percibir la ternura y el amor de parte de Dios. Y entonces cuando él llega al edificio me manda a hablar y me dice: ¿de qué quieres que les predique, muchacho? Porque siempre me decía muchacho, y me abrazaba y me daba unas palmadas en la espalda que dolían mucho. Fue boxeador en su tiempo y ahora es pastor en una iglesia. Y me decía: ¿de qué quieres que les hable? Le dije: lo que Dios ponga en su corazón, pastor. Y me dijo: ok, vamos a dejar que Dios fluya. Entra al edificio y lo primero que hace, los muchachos estaban en un tiempo de adoración, y así en el tiempo de adoración toca la espalda de los muchachos, voltean y él los abraza, y todo el día se quedó con los muchachos y no predicó ni una sola palabra, solo los abrazó. Ese día cerca de 40 jóvenes vivieron una sanidad en su alma y en su corazón, porque tenían algunos de ellos años, algunos de ellos toda una vida que no recibían el abrazo de un padre. Ese día el predicador fue usado por Dios para transmitir sanidad a su vida, porque papá no los había abrazado, porque papá en casa no les había dicho te amo. Y yo podía ver el corazón de los jóvenes sanando cuando él los abrazaba y les daba un beso en el cachete y le decía: te amo, hijo. Y el joven lloraba y lloraba, y yo le decía: ¿por qué lloras? ¿Estás bien? Y me dice: Saulo, tenía años anhelando que un hombre me abrazara y me dijera hijo. Porque la verdad de las cosas es que tenemos una generación que está creciendo sin padre. Tienen a un papá quizás en la casa, pero no está el papá en la casa presente. Es un papá ausente, porque es una generación de personas que han decidido ser más un padrino que un padre. Y yo sé que hay jóvenes que dicen: pues esta plática es para papá y es para mamá, no es para mí. Pero no, escúchame, porque Dios quiere hacer algo el día de hoy contigo y quiere mostrarte el corazón de padre que Dios tiene para tu vida. Y yo creo que he orado y le he pedido a Dios que Dios hable hoy a nuestras vidas. Hay matrimonios jóvenes hoy en día aquí en la iglesia, hay gente que son novios que se piensan casar, y yo creo que Dios les puede hablar hoy acerca de la paternidad, y de eso se trata lo que quiero hablar. ¿Me acompañan a orar? Señor Jesús, yo pido, Espíritu Santo, que tú obres a nuestras vidas, habla a nuestras vidas el día de hoy. Ministranos y ayúdanos a entender un poco más la paternidad como tú la entiendes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, el punto está en que ¿qué queremos elegir ser nosotros? ¿Padres o padrinos? Porque un padrino, ¿ustedes no se acuerdan de los padrinos? No de los padrinos mágicos, pero de los padrinos. Yo tenía un padrino. Y ese padrino, cada vez que yo lo veía me daba dinero.
¿no? Y entonces me encantaban los padrinos, porque yo decía, ¡ay, un padrino! Y padrino, deme dinero. Y padrino, deme dinero. Yo me acuerdo los 25 de diciembre, el 26 o el mero 25, mi suegro toma un tiempo para ir a visitar a sus ahijados. Todavía el día de hoy, los ahijados ya están bien grandotes, pero va y les lleva su regalo de Navidad. Entonces, hay una situación ahí con los padrinos, no tengo nada en contra de los padrinos. Al día de hoy yo tengo un hijo de un amigo mío que ya partió con el Señor, que me dice padrino, y todavía al día de hoy me habla para pedirme su domingo, ¿no? Padrino, pues me hace falta el domingo, pues ahí se lo mando. Un padrino observa la vida de un hijo, la diagnostica y puede decir está mal, pero el padrino hace propuestas, no corrige. El padre observa, diagnostica y corrige. Y para eso fuimos llamados tú y yo. El problema, amados, es que nos encontramos como padres con una situación y son los errores del pasado. Como padres hemos cometido errores, la hemos regado, hemos fallado en muchas ocasiones con nuestra familia y hemos dejado que los errores del pasado castren nuestra autoridad que Dios nos dio como papás. Y entonces muchas veces por los errores que cometemos tenemos temor a disciplinar o a corregir la vida de nuestros hijos, pero Dios nos llamó a ser autoridad aún con los errores que hayamos cometido, porque la palabra de Dios enseña, papás, que nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia, al trono del oportuno socorro para pedirle perdón y arreglar nuestra vida y nuestros errores que estamos cometiendo como papás, para volver a tomar la autoridad que Dios nos da para hacer la labor de padres, que es difícil día a día. Pero no debes de permitir que los errores del pasado o que los errores que hayas cometido castren tu autoridad como padre. Y por eso tenemos una generación de padrinos. Hacemos propuestas con nuestros hijos. Hijo, yo creo que deberías de ir a la iglesia. Yo creo que si tú aceptas ir al grupo de jóvenes, por favor, hijito, por favor, mi chiquito, mi amado, creo que te puede funcionar. Y lo cierto es que el padre da instrucciones y dice, hijo, ¿tú quieres que yo me porte bien contigo y te dé tu domingo? Sí, papi. El hijo de 22 años, ¿no? Entonces tú le tienes que decir, pues usted se agarra sus chivas y se va el viernes a la reunión de jóvenes y el domingo lo quiero en la iglesia, porque sé que escuchar la palabra de Dios a usted le va a hacer bien. Y muchos papás decimos, hijo, si puedes, si tienes chance en tu agenda, ¿puedes poner ahí que el domingo tenemos iglesia? Ese es un padrino, pero los padres hemos sido llamados a corregir. Ahí viene el niño escuchando, ¿no? Despacito, con sus audífonos. Y luego el papá, parecemos como el de la televisión. Hijo, hijito, ay chiquito, ay, perdóname que te interrumpa. ¿Qué estás oyendo? ¿Qué te importa? Ay, gracias. No, ahora me dices que estás oyendo, ¿no? Estar atentos a la vida de nuestros hijos. Pero tus errores no deben de quitarnos la autoridad que Dios nos dio sobre nuestros hijos. Dios nos dio una autoridad sobre ellos. Y quiero hablarte de algunos puntos que son importantes para educar a nuestros hijos de la manera que la Biblia lo dice. Quiero hablarte de los no de la paternidad y de los sí de la paternidad, y ahorita me vas a entender a lo que voy. Vamos por favor al libro de Efesios capítulo 6 versículo 4. Efesios 6, 4. Si no traes Biblia, lo tenemos ahí en las pantallas, y en la librería tenemos unas muy económicas que te pueden servir para la tarde de evangelismo. Dice, y vosotros, padres, diga conmigo, no provoquéis, hasta ahí, a ir a vuestros hijos. Ahora diga conmigo, sino, hasta ahí, dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si podemos ver este versículo, no me lo quites, Abdías, está hablando de dos aspectos. Primero dice, no provoquéis. O sea, está hablando de una negativa,
Por eso estoy hablando de una no de los padres, pero luego dice sino, hablando de una afirmación, diciendo hay otra parte positiva. Entonces quiero hablarte de algunos puntos que son una negativa para nuestros hijos. ¿Cómo hacemos que nuestros hijos se molesten? ¿Cómo hacemos que nuestros hijos no sigan el camino de Dios? Y cómo sí podemos hacer para que ellos amen la palabra de Dios y hacer una buena labor como padre. El primer no como padre es las críticas. Por eso les decía importante, si traían ahí su libreta para que usted lo anote, y si no, bueno, terminando la predicación suben el audio de la prédica. Esté muy atento de las redes sociales y en la semana se proyecta el video para que usted lo pueda anotar. Pero uno de los aspectos en los que nosotros provocamos a ir a nuestros hijos son las críticas. Dígale al que está a su lado, las críticas. Hay padres que se la pasan criticando la vida de sus hijos. Nomás estamos criticando su vida y no aportamos nada. Ay, este ya se pintó esos pelos. Ay, este no juega bien. Ay, es que este otra vez salió con sus 6, el burro. Y estamos critique y critique la vida de nuestros hijos. Y entonces nosotros decimos, es que son críticas constructivas, ¿no? Pero lo único que estamos haciendo con criticar a nuestros hijos es que los estamos desmoralizando. Las críticas desalientan a tu hijo. Las críticas desalientan a tu hijo. Es que mira cómo se ve. Ahora, quiero aclarar algo. Para empezar, usted tiene que borrarse de la cabeza la frase en mis tiempos. Es una instrucción pastoral. No espere que sus tiempos sean los mismos tiempos que están viviendo sus hijos. Es un error cuando usted agarra a su hijo y dices, ay, chamaca, en mis tiempos. Sí, tus tiempos eran otros. Los años 60, 50, 40 ya pasaron. Tus hijos son mileniales, ¿no? Son youtubers. En tus tiempos ni el celular había. Te dice el niño que está en la secundaria, papá, ¿me puedes comprar un celular? Esas cosas son del diablo. En mis tiempos no habían celulares. Claro que no, ni internet, ni computadoras. No puedes estar criticando la vida de tus hijos conforme a tus tiempos, papás. Yo creo que aquí los hijos debieron de haber dicho, yeah, amén, wow. Por favor, les estoy ayudando. Porque lo realmente difícil es que queremos juzgar a nuestros hijos y educar a nuestros hijos como lo hicieron con nosotros. Y los tiempos son diferentes. Los tiempos demandan de un papá presente hoy en día. Es que antes, ahora se la pasan en las tablets, y antes yo quiero que ponemos hasta en el Facebook, esto eran las tablets en mis tiempos, y ponen el mamaleche ahí, no. Pero yo quiero preguntarle a algunos de ustedes si han salido con su hijo y están dispuestos a enseñarle a jugar, porque algunos empiezan y, ay, hijo, juega, está la novela. Son otros tiempos, papás, y las críticas desmoralizan a nuestros hijos. Colosenses capítulo 3 versículo 21, fíjate lo que dice: no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Tenemos que tener cuidado con las críticas, porque entonces vamos a permitir que nuestros hijos se desalienten. Las críticas ponen a un hijo triste. Esas felicitaciones a medias, y eso lo digo por mí, no por usted, porque a veces voy a ver jugar a Díaz básquetbol y pienso que mi esposa parió a un Michael Jordan y quiero que él juegue como Michael Jordan sin equivocarse, y entonces hace todo su esfuerzo, yo lo veo sudando, y cuando vayan a un juego me van a desconocer como pastor porque grito, y está jugando el chamaco y yo le grito, ¡ay, Abdías!
¿Qué tan difícil es que metas la pelota en la canasta? Tengo un Michael Jordan en casa. Y Abdías va corriendo y nomás me ve así como queriendo decir: yo te bendigo, la sangre de Cristo tiene poder, ¿no? O sea, Abdías, hay algunos papás que le hacen como yo. Eso estuvo muy bien, hijo, pero la próxima vez creo que lo puedes hacer mejor. No, felicita a tu hijo y no le digas la próxima vez: ay, pastor, lo estoy educando. No es el momento. Tienes que afirmar su corazón en ese momento. Hijo, jugaste muy bien. Y si ustedes se fijaron en mi Facebook ayer, ya estoy empezando. Le dije: me encanta verte jugar. ¿Sí la regó? Sí, pero también echó unas canastas bonitas y muy hermosas que con esas me quedo. Unas de 3, unas metidas entre unos bien grandotes, así, bien altos. Digo, para mí todos se me hacen altos, ¿no? Pero más altos, yo los veía más altos. Y se metió y muy bonito, y me quedo con eso. Y le dije: hijo, me siento orgulloso y me encanta verte jugar, lo haces muy bien. Y entonces Isaí se sube conmigo al carro y luego le digo: ¿cómo te fue en tu clase de física? A diferencia de Abdías, que le gusta el deporte, a Isaí le gusta la física y esas cosas, es medio raro. Y entonces me empieza a hablar de la fricción. Esas son sus clases extracurriculares de Isaí, física. Y me empieza a hablar de la fricción y de la termo no sé qué, y que lo que sube y lo que baja. Sabe más cosas que yo creo. Y yo le digo: eso se escucha muy interesante. Felicidades, hijo, sigue así. Y me dice: sí, papá. Yo llego con alma y le digo: yo no sé si me dijo groserías o no. Que me habló que las termo, quién sabe qué. Y me dice: hermano, está bien, no se burló de ti. Y yo: gracias. Pero necesitamos apoyar a nuestros hijos en lugar de criticarlos. Mire, a veces se compran ropa, sobre todo los jóvenes que van creciendo, bien rara y bien extraña, unos pantalones súper pegados, así, entubados, y yo me le quedo viendo a Díaz y le digo: hijo, estás flaquito. Entonces él me dice: papá, es la onda. Y le digo: bueno. Y a veces, una vez fuimos a que se cortara el cabello y luego le dice al peluquero, se lo está cortando, y le dice: ¿puede hacerme 3 rayitas aquí? Y yo, llega a la casa y me dan mi regañada, porque 8 de cada 10 hombres son maltratados por su esposa. Los otros 2 sí hacen caso. Yo soy de los 8. Y me dice: ¿qué te pasa? No lo van a dejar entrar a la escuela. Y no esto. Y yo dije: santo. Y ahí estoy arreglándole con lo poco que le quedó del otro lado. Y le digo: mira, ya lo peiné. Pero hay papás que se enojan. ¿Y por qué te pones eso? ¿Y por qué? Tenemos que ser cuidadosos cómo se visten nuestros hijos y nuestras hijas. Alejandra no tiene shorts tipo cinturón en la casa, que se olvide. Ella no puede usar shorts cortitos. Y a veces se pone unos shorts acá largos y me dice: papá, parezco Pipo. Pues parezca lo que quieras, pero esos son los shorts que vas a usar. Está bueno, papá, me mantengo vigilante, pero tampoco soy extremista. No le pongo hasta acá, hasta arriba, ¿no? Y falda larga. Pero digo: está bien, hay cosas que tengo que cuidar, pero también tengo que ser accesible. Si nuestro hijo de repente se quiere pintar el cabello, déjalo. No seas como Saulo, que dejó que hasta los 21 años se pintara el cabello la muchacha. Y pobre, mírenla, se lo pinta bien hermoso. No exasperen a sus hijos con las críticas. Número 2, otra cosa que no debemos hacer en la paternidad: la severidad excesiva. A veces somos muy severos con nuestros hijos. Alguien dijo, dando una ilustración, que nuestros hijos son como una pastilla de jabón en nuestras manos. Si la aprietas demasiado fuerte va a salir disparada, pero si la agarras suavemente se te va a caer. Entonces tiene que ser lo suficientemente firme y cuidadoso para que esa pastilla no se te caiga de jabón. Pero hay algunos papás que somos muy
muy severos con nuestros hijos. Y si apretamos demasiado, nuestros hijos van a salir disparados. Papás, analízate si las cosas que estás haciendo no van a hacer que tu hijo cometa pecados. Porque hay papás que somos tan estrictos, que lo único que estamos ocasionando es que nuestros hijos se vayan de la casa, que nuestros hijos sean rebeldes, que nuestros hijos pequen a escondidas porque nosotros estamos solamente encima de ellos. Y le estoy hablando de algo que Dios está tratando en mi vida. Algunos somos muy severos y muy dominantes con nuestros hijos y necesitamos aprender a ser cuidadosos con la severidad excesiva. Tampoco le tienes que subir al micrófono cuando me equivoque. Yo sé que hay algunos papás que son muy severos con nuestros hijos por la cultura que vivimos, por la forma en que se están desarrollando las cosas en la vida, en el mundo, pero tienes que usar correctamente la Biblia, tienes que cuidar los permisos que das. Y algunos papás decimos frases como: usted se calla y hace lo que yo digo porque la Biblia dice que usted me debe honra. Usted no tiene que opinar en esta casa porque yo tengo la autoridad y la Biblia lo dice. Y eso, amados, lo único que estamos haciendo es que nuestros hijos odien la Biblia. Y si eso dice la Biblia, yo no lo quiero leer, porque no me tomas en cuenta, porque no quieres saber lo que yo pienso, porque no quieres saber lo que yo digo. Obedezca y cállese. Y sacamos la Biblia fuera de contexto y formamos un buen pretexto. Y nuestros hijos terminan odiando la palabra de Dios. Nuestros hijos terminarán odiando la palabra de Dios si nosotros seguimos así. Y debemos de cuidar sus vidas y sostenerlas lo más posible. Yo he aprendido a dar los sís a mis hijos cuando vienen y me piden un permiso, para guardar los no para asuntos más importantes que tienen injerencia en su vida. Papá, ¿puedo salir con mis amigas al cine? Sí. Papá, ¿puedo salir con un muchacho sola al cine y me trae a la 1 de la mañana? ¿Es muy respetuoso, muy honrado? No. Cuido los no y le doy los sí. ¿Puedo irme con una amiga a tomar un café? Sí. ¿Puedo ir al parque a correr con una amiga? Sí. ¿Puedo levantarme a las 9 de la mañana? Hasta las 9 en punto, no más. Sí. Pero cuido los no cuando son importantes. Papá, ¿puedo ir con unos amigos a una fiesta? Me dice Abdías. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Cuál fiesta? ¿Tu mamá los conoce? ¿Son de la escuela? Sí, ve. Y papá, ¿puedo ir a quedarme a la casa de un amigo o amiga? No. Pues tenemos que ser cuidadosos con los no, con nuestros hijos, y con los sí. Nuestros no deben estar basados en la Biblia. Nuestros no deben de ser basados en la palabra de Dios. Punto número 3, que no debemos hacer como papás: la irritabilidad. Saulo Fabel aquí en mayúsculas. Hay asuntos que tú tienes en tu trabajo, hay asuntos que tú tienes como líder en la iglesia que te irritan, y hay asuntos que te desesperan. Pero tienes que cuidar de no llegar a casa y descargar todo lo que tú traes adentro de ti, porque eso va a lastimar la vida de tus hijos. Todo lo del trabajo, todo lo que te dijeron en tu trabajo, todas las veces que el jefe te gritó, todas las veces que te mandaron enojado porque las cosas no funcionaron, no tienes que llevarlo a la casa. Tus hijos no tienen la culpa de tus problemas financieros. Tus hijos no tienen la culpa de tus problemas en la casa. Tus hijos no tienen la culpa de tus problemas en el trabajo. Ellos no tienen por qué sentir tu irritabilidad en la casa, tu estrés, porque eso va a causar en ellos una marca difícil de borrar. Nunca debemos permitir que las personas nos lleven a vivir con nuestros hijos molestos.
Y les digo que lo estoy aprendiendo porque hay ocasiones que vivo situaciones en la iglesia o en mi trabajo que me hacen irritable o molestar, y a veces llego a mi casa y Abdías me dice algo y volteo y le digo, ¿qué quieres? O Alejandra me dice, le digo, ahorita no tengo tiempo para ti, estoy irritable, y tengo que aprender a dejar esos asuntos fuera de mi casa, porque eso va a marcar la vida de mis hijos. Las personas no deben vivir con nosotros molestos. No deben de vivir, perdón, las personas no deben hacer que vivamos con nuestros hijos molestos. Hay una frase que dice, hay quienes dicen que a todos tratas bien, pero cuando estás en casa eres peor que la hiel. Hay quienes dicen que a todos tratas bien. Tú debes asegurarte que el trato que tienes con tus hijos es igual o mejor que el trato que tienes con la gente de fuera de tu casa. Número 4, los no de la paternidad. Las inconsecuencias. ¿Qué es una inconsecuencia? Una inconsecuencia, dice el diccionario, es una falta de consecuencia en lo que decimos. Es decir, no cumplir lo que prometemos. Eso molesta a nuestros hijos. O también dar órdenes confusas. Papá, ¿me das permiso? Sí. Y luego a los 5 minutos, ¿sabes qué? Ya no. Y lo peor que puedes hacer es reírte. ¿No? Si se rieron es porque hay algunos papás que así son. Pero papá, me habías dicho que sí, ya cambié de parecer. Pero papá, obedezca la palabra, ¿no? Y ahí estamos causando un problema a nuestros hijos. Que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Número 5. Este está bueno. El favoritismo. Hay papás que tienen el favorito. ¿Sí o no? ¿No? Yo voy a agarrar a uno de sus hijos, al que sea, y le pregunto, ¿cuál es el favorito de tus papás? Y los hijos, el 98.9% va a contestar un nombre. No va a decir, no, ninguno, todos somos iguales ante mis papás. Yo te aseguro que los hijos van a decir siempre el nombre de otro de tus hijos. Y ese favoritismo ha lastimado a tus hijos. A veces nos podemos reír, pero ha lastimado a tus hijos. Tener un trato diferente con uno de nuestros hijos, entre todos ellos, es favoritismo. Es uno de los pecados más irritantes y condenables en la palabra de Dios. Ahora, quiero hacer un paréntesis. El carácter de nuestros hijos es diferente, ahorita lo dije, son diferentes. Y a algunos les puedes hablar y lo van a tomar inmediatamente y van a obedecer. Hay otros que son más medio necios y necesitas hablarle de otra manera. Pero tú tienes que asegurarte que al final de cuentas, aunque el trato sea diferente por el carácter de los muchachos, tú te veas justo con tus hijos de la misma forma. ¿No? Es que él hace más caso que ella. No puedes hacer diferencia, aunque uno haga más caso que el otro. Los dos son tus hijos. La Biblia habla de esto y de las consecuencias de ello. Ningún hijo debería de ser tratado mejor que el otro. Ninguno. Todos nuestros hijos son iguales. Isaac prefirió a Esaú sobre Jacob y Esaú llegó a odiar hasta la muerte a Jacob. Isaac prefirió a Esaú sobre Jacob, que hizo que la mamá se fuera del lado de Jacob y olvidara a Esaú. Y Jacob vivió muchos años con el temor porque su hermano lo andaba buscando hasta matarlo, para matarlo. Y ese pecado que cometió Isaac lo repitió Jacob.
porque dentro de todos sus hijos tuvo uno que fue el favorito, José. ¿Y qué hicieron los hermanos de José? Lo querían matar, no lo vendieron como esclavo. La idea era matarlo. La alternativa fue que le vieron los ojos de gato así de ternura y dijeron, bueno, vamos a venderlo como esclavo, hombre. Pero fue la consecuencia del favoritismo entre los padres. Papás, tú debes de asegurarte de no tener favoritos en casa. Ay, es que es el menor. Ay, es que es la más grande. ¿Y al de en medio? Es que este hace lo que yo le digo. Es igualito a mí. No, todos tus hijos son iguales. Yo me acuerdo que alguien me platicaba una herida en su corazón y dice, nosotros somos de tres hermanos en la casa, Saulo. Mi hermano y yo somos los más grandes y luego viene un hermano menor después. A mí y a mi hermano nos compraban bicicletas y nos decía mi papá, vamos, los voy a llevar a comprar bicicletas, y los llevaba al Mitla Mall, a las segundas, y a escojan la que quieran, y ahí iban agarrando la mano usada y todo. Pero cuando llegó el menor, a él lo llevaban a Walmart a comprarle la bicicleta nueva, y eso lastimó tanto a su hijo, lo lastimó mucho. Tenemos que cuidar el favoritismo que tenemos entre nuestros hijos. Tenemos que cuidar de no causar eso. Amén. Voy a terminar con los sí, porque nos está yendo el tiempo. ¿Qué sí debemos hacer como papás? Porque la Biblia habla en Efesios, sino criarlos en amor y en la disciplina y amonestación del Señor. Número 1, escúchenme bien, papás, sobre todo los hombres, la ternura. Criarlos significa nutrir o alimentar. Calvino, un gran teólogo de la palabra de Dios, tradujo criarlos como amarlos generosamente. La pregunta es, ¿estás amando a tus hijos generosamente? ¿Estás siendo tierno con ellos? Los papás deberíamos de ser tiernos con nuestros hijos. Los padres nunca son tan varoniles como cuando son tiernos con sus hijos. Esta sociedad nos ha metido en la cabeza que tú no puedes abrazar a tus hijos porque se va a hacer gay, que tú no puedes darle un beso a tu hijo porque se va a hacer gay, que tú tienes que sembrar en él machismo y decir, los hombres no lloran, órale fuerte y ándele. Pero lo cierto es que eso nos ha alejado y nos ha separado de darle ternura y amor a nuestros hijos, a nuestras hijas. No, es que los hombres no se abrazan. Qué tontería tan más grande que los hombres no se abracen. Nuestra ternura tiene que ser verbal y física. Decirle a nuestros hijos te amo, decirle a nuestros hijos te amo, a nuestras hijas te amo, y decirles eres lo más tierno para mí, eres mi princesa hermosa. Yo no sé si se van a reír de Alejandra por lo que yo le publico en el Facebook y le puse creces y creces, pero eres mi niña, mi princesa, te amo, mi hermosa, tienes cautivado mi corazón. Se van a reír de ella. Ay, ¿quién es ese viejo que te escribe? Pues es mi papá. Pero tenemos que aprender a ser tiernos, porque no cuando llegue uno y que vamos a pegarnos, mamita, se va a voltear y le va a decir, ¿estás bien loco? ¿Qué crees, que me falta amor o qué? El amor es turismo, ¿no? Algunos saben de lo que estoy hablando. Papás, no dejes que la sociedad te quite a tus hijos. Tengo un hijo en secundaria, está en tercero, y tengo la oportunidad de llevarlo todos los días a la escuela. Y todos los días me da un beso en el cachete, aún delante de sus amigos. Y todos los días le bajo el vidrio y le grito, te amo, campeón.
Y él voltea y me sonríe. Yo soy tierno. ¿Por qué? Yo no tengo miedo de la varonilidad, de la masculinidad, de la virilidad de mi hijo. Mi hijo es hombre, pero tiene un papá que es tierno y que lo abraza. Hace unos días yo les decía que tenía 3 años y medio sin ver a mi papá, y en el mes de mayo fui, lo pude ver, y así como está el señor con barba rasposa y grande de edad, lo pude abrazar y besar en el cachete y besarle la frente y abrazarlo fuerte en medio de la calle, y mis hijos viendo, y yo no sé qué hubiera pensado la gente. No me importa si pensaron un par de gays, no me importa. Yo estaba dando y recibiendo ternura de quien debo de recibirla, que es de mi papá físico en la tierra. Y le estaba mostrando la ternura y le estaba diciendo a mis hijos delante de ellos: así se abrazan los hombres. Papás, necesitamos abrazar a nuestros hijos, necesitamos ser tiernos con ellos. Número 2 que tenemos que hacer: la disciplina. ¡Ay! Jóvenes, digan ¡wow! Papás, ¿cuántos pueden dar un grito de júbilo? La disciplina. Disciplina significa en la Biblia discipular. No significa vara. Disciplina a nuestros hijos es discipular a nuestros hijos. Y a veces la disciplina lleva un castigo físico. La Biblia habla de varita y corregir a nuestros hijos en su tiempo, pero no quiero hablarte de eso. Quiero hablarte de que no solo se trata de golpear, se trata de enseñar a nuestros hijos. La disciplina, dice Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino, instrúyelo, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Te voy a decir una cosa, dice un dicho: las coronas, eso se lo aprendí a mi pastor esta semana en el discipulado, y dijo: las coronas de los viejos son los nietos. Mis coronas no son mis hijos, son los hijos de ellos, son mis nietos. Si ellos aprendieron a amar la palabra en mi casa, le van a enseñar a mis nietos a amar la palabra. Cuando vea a uno de mis nietos servir a Cristo, esa va a ser una corona para mí. Y tú y yo necesitamos discipular a nuestros hijos, enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Disciplinar no significa golpes. A mí algo me sobró de niño y fueron golpes. Cuando mi mamá quería sacar el estrés, yo era el punto perfecto para que ella lo sacara. Y a veces me tenían que quitar mis tíos por días de mi mamá, porque me daba buenas. Me quitaba la ropa y me cintareaba donde agarrara lugar y me echaba para afuera en el patio a llorar por 2-3 horas golpeado. Amo a mi mamá como un loco, porque gracias a las oraciones de esa mujer estoy yo aquí. Ella tuvo que sanar algo en su corazón para dejar de pegarme tan fuerte. Mamá me humillaba a mí en la calle bien fuerte. En una ocasión, les voy a contar algo que se van a reír, porque todavía lo contamos en casa y nos reímos. Yo tenía como 6 años de edad y yo iba con un bote de la leche Lala, la mejor leche de México, de cartón. Y entonces me lo puse en la cabeza y le decía a mis primos: miren, no se me cae. Íbamos caminando por la calle y mi madre, con sus palabras amorosas y tiernas: mamá, si estás viendo el video, te amo. Me dice: si se te cae, voy a abrir el bote de leche y aquí en medio de la calle te voy a bañar con él. No se me cae, no se me cae. Las palabras proféticas de mi madre. Se cae el litro de leche, no se había abierto, pero se me cayó, perdí. Llega mi santa madre a aplicar disciplina, abre el litro de leche y en medio de la calle me baña con el litro de leche. Te lo dije. Se regresa y ahí voy llorando y bañado de leche. Estoy como Michael Jackson. Yo no sé ustedes, pero yo me bañé en leche.
tengamos cuidado cómo disciplinamos a nuestros hijos porque los marcamos. Hace mucho tiempo tuvimos que atender unas pláticas en familia, ya voy a ir cerrando, con el psicólogo. Y entonces primero nos hacen preguntas y test a nosotros y después separaron a nuestros hijos para hacerles preguntas a ellos. Y yo me acuerdo mucho porque Isaí tenía 3 años de edad, salud. Y le dice la psicóloga, ya ven cómo son los psicólogos tan lindos, no hay nada en contra de ellos. ¿A ti te pegan? 3 años. Isaí voltea y dije, hijo, Señor Jesús. Dice Isaí, no. Y nosotros lo estábamos oyendo porque aparte Isaí, si sabe algo, es gritar y ser inquieto, por eso está ahorita aquí. Lo regresaron de su clase. Hablando de disciplina, en la tarde hablamos. ¿No? Él sabe que sí. Y entonces le dice, entonces, ¿qué hacen cuando te portas mal? Dice, a mí me dan varita. Oh, y le gustó a la psicóloga la varita. Dijo, platícame, ¿cómo es eso? ¿Cómo te pegan? Y dice, no me pegan, me disciplinan. Isaí de 3 años le estaba dando ahí unas lecciones a la psicóloga. Y le dice, pero entonces tu papá te pega molesto. Y dice, no. Mire, dice, mi papá me agarra y me lleva al baño, donde estamos él y yo solos. Híjole, la psicóloga estaba. Hasta que le dice Isaí, entonces me carga y me pone en la taza arriba para estar a su nivel y verlo a los ojos. Los que están altos se tienen que agachar, yo no batallo. 3 años lo montaba en la taza y ojo con ojo. Y entonces me regaña y me dice, Isaí, te portaste mal. Esto no le estoy mintiendo, está mi esposa y aquí está Isaí. Si Isaí, te portaste mal, y así es como yo lo disciplinaba a él y a sus hermanos. Y la Biblia dice que cuando tú te portes mal, yo soy la autoridad y a mí Dios me dio la autoridad y te tengo que dar varita. Si yo no te doy varita a ti, yo estoy siendo desobediente con Dios. Y entonces en la casa tendríamos 2 desobedientes, tú y yo. Y la bendición del Señor no estaría sobre nosotros. Entonces prefiero que la bendición del Señor esté sobre nosotros y nada más haya un desobediente disciplinado y no 2. Por eso te voy a dar varita. ¿Estás de acuerdo? Y con sus ojos lo lloró nomás me decía. Y no estaba molesto, ni estaba enojado, ni había necesidad de gritarle, ni de reclamarle, ni de decirle, por ti estoy trabajando, que no entiendes. Alguien en esta casa que me entienda. Y entonces ya tiernamente le daba vara, ¡pum! Si con uno lloraba y lo veía que le había dolido, con uno tenía. No era piñata, ¿no? Dale, 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 no. Y luego las greñas. Tus hijos no son piñatas. Pero había momentos en los que, sobre todo Abdías, que no me va a dejar mentir, le daba uno y lo... ¿Sí han tenido esos hijos? Entonces le daba otro. No me duele. En el tercero se quebraba y dice, sí me duele, papá, perdona. Ahí ya entendía que la disciplina ya surtió efecto. Y entonces lo abrazaba y entendía su dolor y le decía, hijo, la psicóloga se quedó callada y dijo, ustedes no tienen ningún problema en la familia. Su hijo está siendo educado y se acabó. Tenemos que ser cuidadosos cómo disciplinamos a nuestros hijos. Ahorita ya no necesitan varita. Hay veces que a Alejandra me dan ganas de darle varita, pero sufre más si le quito el celular. Sufren más si ahora que abrió Facebook le digo no hay Facebook por un mes. Sufre más si ahora que ya sabe manejar le quito el carro. Entonces hay que quitar cosas para que otras florezcan. ¿Estamos? Número 3 de los sí de la paternidad, y ya voy a ir terminando, perdónenme. La enseñanza o amonestación. Nosotros tenemos que enseñar o amonestar a nuestros hijos. Primera de Samuel capítulo 3, versículo del 11 al 3, platica la historia de Elí, ¿sí? Elí y de sus hijos.
Se me fue la historia. Y dice, Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere, o sea, ustedes, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí. Fíjate, una demanda de Jehová contra un papá. Todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Dice el 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Válgame, pues cuál pecado tan fuerte cometió, ¿no? Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha. ¿Qué pecado? O sea, la Biblia habla y condena a Elí y Dios dice, tú esta palabra que voy a decir y esta condena que voy a hacer, la van a oír hasta vida y gracia en el año 2017. ¿Por qué? Porque tú como papá no hiciste tu labor de estorbar el pecado de tus hijos. Hay algunos que dicen, mis hijos pecan, yo no. Tú estás pecando porque no le estás estorbando a tus hijos. Sí es tu responsabilidad bíblicamente cuidar la vida de tus hijos y vigilarlos que no anden pecando. Es que ya está grande, que haga lo que quiera. Pues entonces estás fuera de la Biblia tú también. No puede hacer lo que quiera. La Biblia dice que no. Elí fracasó como padre, ese fue su pecado, porque no enseñó a sus hijos la palabra de Dios. Estorbar significa amonestar. Y debemos tú y yo de ser participantes en la enseñanza bíblica de nuestros hijos. Debemos tú y yo ser participantes de la enseñanza bíblica de nuestros hijos. Pero a nuestros hijos no se les predica, papás. A nuestros hijos se les modela. Ve a la oración, papá, pero tú no vas, ve tú a la oración. Lee la Biblia, papá, pero tú no la, tú léela. Y la Biblia dice que me obedezcas. Tú tienes que modelarles a tus hijos. ¿Quieres que tus hijos oren, que te vean orar? No, es que la oración es entre yo y Dios. No, cuando te conviertes en papá, tu vida se convierte en pública para tus hijos. Tus hijos tienen que ver tu vida. Tus hijos necesitan verte a ti orar. Tus hijos necesitan escucharte orar a ti. No lo van a aprender de los maestros de la escuela dominical, lo van a aprender de ti. Padres, los sí de la paternidad, los que te acabo de hablar, nadie más los puede ejercer, solo tú. No puedes pedirle a un tío, no puedes pedirle al pastor que resuelva la vida de tus hijos, que les dé amor a tus hijos. Yo les puedo amar a tus hijos y lo hago con muchas ganas. Pero el que fue llamado para amar, enseñar y educar a tus hijos eres tú. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu matrimonio para enseñarle a tus hijos lo que realmente es amar a Dios? Franco, ¿me ayudas? La Biblia cuenta en Juan, Israel, me lo cambiaron, gracias. No, Franco, no me ayudes hoy. Allá está, míralo, dormido. Franco, ¿me ayudas? Y lo que échenme agua. No despierte tan brusco, pastor. La Biblia platica la historia de la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Y dice la Biblia que esta mujer había tenido en su pasado 5 hombres y con el que estaba eran 6. Y déjame decirte que esa historia representa el pasado que tú y yo hemos tenido. Porque Jesús conoce el pasado. Nadie le fue con el chisme a Jesús. Nadie fue y le dijo, Jesús, esta mujer tuvo 5 y ahora está con otros, son 6. La Biblia dice que esta mujer llegó al pozo y que Jesús la vio y pudo descubrir y le dijo, yo sé tu pasado, yo sé las cosas que tú has vivido. Y déjame decirte que Jesús conoce tu pasado hoy. Jesús conoce las cosas que tú has vivido, las cosas que tú has hecho. Jesús conoce cómo te trató tu papá. A lo mejor yo, porque soy un libro abierto con ustedes y les cuento mis anécdotas y mis historias, y porque me toca estar aquí con el micrófono, las puedes escuchar. Pero también tus historias con tu papá o con tu mamá o con un papá o con una mamá que son ausentes, Jesús las conoce el día de hoy. Jesús sabe, joven y señorita, cómo está tu corazón el día de hoy.
Chavos, Jesús sabe cómo se encuentran ustedes. Jesús no tiene límites en cuanto a su conocimiento de tu vida, y Él sabe las veces que fuiste lastimado o herido. A los papás que ya a lo mejor algunos ya tienen hasta hijos, no quieren ser malos, pero lo único que está sucediendo es que estamos repitiendo patrones con nuestros hijos, porque así me trataron a mí, porque así me educaron a mí, porque mi papá me enseñó que esto era lo correcto, pero la Biblia dice que es otra cosa. Y Jesús lo sabe. Jesús sabe la necesidad que tú tienes de un padre, porque cuando esta mujer se acerca al pozo, Jesús le sacó su pasado. Pero lo que más me impresiona es que Jesús no te juzga. Aunque Jesús, eso es lo maravilloso de Jesús, que aunque conoce nuestro pasado, Él no nos juzga. No le dijo a esta mujer: ay, eres muy voladita, qué bárbara, 6, pecadora. Jesús, por el contrario, no la juzgó. Jesús le ofreció agua viva y le dijo: yo te ofrezco algo eterno y nunca más vas a necesitar de hombres. Quizá en tu pasado alguien te lastimó. Quizá en tu pasado no hubo un padre presente. Quizá no hubo quien te enseñara cómo llevar un matrimonio, cómo ser papá, cómo mantener una esposa. Pero Jesús sí lo sabe. Quizás ya lastimaste a tus hijos con tu carácter. Ya lastimaste a tus hijos con tu forma de actuar. Quizás ya lastimaste a tu esposa. Quizás has cometido muchos errores, pero Él no te juzga. Jesús no te juzga. Por el contrario, en Juan capítulo 4 versículo 13, Jesús le dice a esta mujer, respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, porque ella estaba sacando del pozo agua. Pero el 14 me impresiona, porque Jesús le dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús estaba sanando el corazón de esta mujer. Jesús le estaba diciendo: yo te puedo enseñar a ser papá, yo te puedo enseñar a ser mamá, yo puedo hacer que las cosas en tu hogar funcionen bien, yo te puedo dar el abrazo que tanto has anhelado, yo puedo ser el padre perfecto para ti. No me importa tu pasado, no me importa quién te lastimó o a cuántos lastimaste tú, pero hoy las cosas, dice Jesús, pueden ser diferentes para ti. Yo quiero darte todo lo que te hizo falta a ti. Yo quiero ser el padre perfecto para ti. Y hasta ahí todos decimos: sí, qué suave, qué bueno. Pero la mujer samaritana, me impresiona su respuesta, porque en el siguiente versículo, no lo traía aquí listo, dice en el 15, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Esa debe de ser nuestra actitud, porque todos nos quedamos con el hecho de que Dios no nos juzga y decimos: qué bonito, qué buena predicación. Sí, sí la consideran buena, ¿no? Qué buen mensaje. Pero ¿cuál va a ser tu respuesta? Y esa es la pregunta que te hago en esta tarde ante el llamado de Jesús a tu vida. ¿Será como la mujer samaritana y que le diga: Señor, dame de lo que tú tienes, enséñame a ser papá, enséñame a ser mamá? Porque hay mamás que están fungiendo con la doble labor de ser papá y mamá, porque un padre no tuvo la suficiente autoridad y responsabilidad de ser padre y se largó de la casa, y una mujer tuvo que hacer la función doble. Y esas mujeres necesitan decirle a Jesús: dame, porque eso no les va a justificar, mujeres. Entonces que mi hijo haga lo que quiera, no. El reto es doble para ti. Tú tienes que educar a tus hijos y tienes que luchar por ellos. Pero solo Jesús te puede ayudar a hacerlo. Solo Jesús tiene palabras de vida para tu vida, y solo Él te puede sanar a ti para que puedas sanar la vida de tus hijos. Porque hay gente que dice: es que no puedo, he hecho el esfuerzo de ser papá, he hecho el esfuerzo de ser mamá. Pero no se trata de que tú hagas el esfuerzo, se trata de que tú deposites tu vida en Jesús
y le digas: Señor, deposito mi vida en ti. Espíritu Santo, obra en mi vida. Yo quiero pedirte que ahí donde tú estás, cierres tus ojos para que no te distraigas. No es nada místico ni nada fuera del otro mundo. Lo único que quiero es que no te distraigas. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y que te olvides de las personas que están a tu lado, a tu izquierda y a tu derecha, porque yo le he pedido al Espíritu Santo que hoy sane tu vida y que te abrace. Y yo quiero pedirte que el primer paso que tenemos que hacer es decidir seguir a Jesús y decidir decirle sí a Jesús. Y quizás tú a lo mejor le has dicho sí, Jesús, pero no has puesto tu vida a disposición de lo que Jesús quiere hacer con ella. Y hoy yo quiero pedirte que ahí en tu lugar, con tu corazón y con tu mente, le puedas decir a Jesús: sí, Señor, yo quiero que tú estés en mi vida. Yo quiero seguirte a ti, solamente a ti. Y yo quiero del agua de vida que tú tienes, Señor, y que solo tú puedes dar. Y si tú eres un hombre con hijos o sin hijos, o una mujer, y hoy Dios te habló a tu vida y te dijo que tú tienes que sanar, y si te dijo: tú tienes que sanar esta área, si tú fuiste lastimado, si tú fuiste herido, hoy Jesús te quiere abrazar y sanar tu vida, para ayudarte a que seas un buen padre o una buena madre. Y si Dios te habló, yo quiero pedirte que tú te pongas de pie. Nadie te está viendo, ni nadie te va a juzgar. Yo solo quiero pedirte que tú te pongas de pie. Si tú dices: yo necesito sanar en mi vida, ponte de pie. Yo necesito el abrazo del Padre, el abrazo de Dios en mi vida. Oh Señor Jesús, comienza a obrar, Señor Jesús. Si tú eres un joven y estás aquí y a lo mejor tú nunca has recibido y siempre has añorado el abrazo del Padre, a lo mejor tú ya estás casado y tuviste una niñez muy difícil y muy complicada. Hoy es el día que el Señor quiere sanar tu vida. ¿Por qué no te pones de pie? Ponte de pie. Si Dios te habló a tu vida hoy. Oh Señor Jesús, gracias. Gracias, Jesús. Yo sé que hay mujeres, inclusive jóvenes, que no recibieron de un padre lo que debían de recibir: el abrazo, el amor de un padre. Yo sé que hay hombres que no recibieron un abrazo del padre. Yo sé que hay hombres que quizás no les abrazó su papá. Y no lo sé porque conozca tu historia, lo sé porque el Espíritu Santo me lo ha dicho. Y hoy es el día que Él quiere abrazarte. ¿Por qué no te pones de pie si es tu lugar, si es tu casa? Ponte de pie. Y ahí en tu lugar, ¿por qué no le dices simplemente: Espíritu Santo, abrázame? Espíritu Santo, sáname. Sana lo que tengas que sanar en mi vida. Sana lo que tengas que sanar en mi vida. Yo quiero pedirle a los líderes si pueden acercarse a una de las personas que está de pie. Si es una mujer, quiero pedirle a las mujeres que se acerquen con ellos y vayan y abracen a un hombre o a un joven de los que están de pie. Ve y abrázalo. Y comienza a orar por esa persona. Comienza a orar por esa persona. Comienza a orar por esa persona y en su lugar. Señor Jesús, bendito Padre, yo he hablado lo que tenía que decir el día de hoy. Señor, yo te pido que tú obres en sus vidas, Señor. Que tú les sanes, que tú restaures sus vidas, Señor. Que a quien le hace falta un abrazo, Dios,
tú des ese abrazo, Señor, de amor y de consuelo. Oh Jesús, sana los corazones que tengas que sanar, Jesús.